¿Alguna vez te has interrogado acerca de la naturaleza del sufrimiento, preguntándote por qué ciertas aflicciones en tu existencia se sienten tan abrumadoras, tan carentes de explicación lógica? La verdad intrínseca es que el Creador, en su sabiduría inmensa, jamás permite la angustia sin un fin superior. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, el Señor nos reafirma con una promesa poderosa. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A través de la tribulación, la divinidad esculpe, robustece y alista a quienes ha escogido para un propósito que trasciende lo meramente terrenal. Hoy nos embarcaremos en una profunda exploración de 6 modalidades de dolores espirituales que, lejos de ser un mero castigo o una consecuencia negativa, se erigen como indicios inequívocos de que el Altísimo te está formando para algo muchísimo más grandioso. No te encuentras solo en esta contienda. Cada adversidad es un componente crucial en el intrincado plan divino diseñado para tu periplo vital. Aquello que hoy te causa un profundo pesar, en el mañana se convertirá en el testimonio elocuente de cómo la mano de Dios te levantó de las cenizas. ¿Estás preparado para dilucidar de qué manera la providencia se vale del sufrimiento para equiparte para tu vocación más elevada? El desprecio ajeno es una herida profunda, un dolor espiritual que puede cincelar el alma con cicatrices invisibles pero innegables. Sin embargo, el arquitecto del universo lo emplea con un designio trascendente. A lo largo de los anales bíblicos, aquellos que fueron seleccionados para cometidos extraordinarios tuvieron que encarar primero la animadversión y el desdén de quienes les rodeaban. José, vástago de Jacob, es un paradigma cristalino de esta verdad. Sus propios hermanos, consumidos por la envidia y la rivalidad, no podían tolerar la forma en que el Todopoderoso lo había distinguido. Lo comercializaron como esclavo, lo alejaron violentamente de su morada ancestral y lo dieron por desvanecido, pero lo que en apariencia se presentaba como su ruina personal era, en realidad, el umbral de su ascenso predeterminado. La voluntad divina lo había apartado, lo había disociado del entorno donde nunca podría florecer plenamente, porque un destino de mayor envergadura lo aguardaba en la tierra de Egipto. Esta fase de separación, dolorosa en su esencia, fue fundamental para la forja de su carácter. Si buscas comprender más sobre cómo la adversidad es un paso hacia la grandeza, te invitamos a explorar el contenido de Palabras de Catherine. Cuando una persona experimenta el rechazo, es natural inclinarse a pensar que se debe a una deficiencia personal, que quizás no se es suficientemente digno, o que se está condenado a morar en la penumbra. No obstante, la verdad irrefutable es que el desaire es, en numerosas ocasiones, una señal poderosa de que el Señor te está sustrayendo de lo ordinario para prepararte para lo excelso. Jesús mismo, en el Evangelio de Juan 15, 18, afirmó: «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros». Si incluso el Hijo de la Divinidad fue repudiado, incomprendido y menospreciado por una vasta mayoría, ¿cómo podríamos nosotros, sus seguidores, eludir la misma experiencia? La marginación es una herramienta poderosa que la providencia usa para truncar vínculos con individuos, lugares o circunstancias que no están en perfecta sintonía con el propósito majestuoso que ha diseñado para tu existencia. Es una poda necesaria, aunque dolorosa, que libera espacio para un crecimiento inaudito. Con frecuencia, cuando se cierran puertas, la reacción innata es intentar abrirlas de nuevo por la fuerza. Se insiste en relaciones amistosas que ya no edifican, se persiguen oportunidades que manifiestamente se han esfumado, se pugna por el reconocimiento de individuos que jamás valorarán la esencia de uno. Sin embargo, lo que parece un revés o un fracaso patente es, en verdad, la intervención providencial de Dios, que te resguarda de algo que no necesitas o te conduce hacia el sitio exacto donde realmente debes estar. Moisés, el gran líder, también vivió esta experiencia. Creció como príncipe en la opulencia de Egipto, rodeado de privilegios y poder, pero no hallaba su lugar. Algo en su fuero interno lo impulsaba hacia un cometido superior, aunque no comprendía qué era. Cuando intentó proteger a su pueblo y en un acto impulsivo, quitó la vida a un egipcio, su existencia dio un viraje drástico. Fue rechazado por los egipcios y temido por los hebreos. Tuvo que exiliarse en el desierto, abandonando todo lo que conocía. En ese instante, debió sentir que su relato había llegado a su fin, que había fracasado, que no era lo bastante apto para ser instrumento de la voluntad divina.
No olvides que en palabras de Catherine desentrañamos cómo cada paso, incluso los dolorosos, es parte de un plan maestro. Pero fue precisamente en ese desierto, donde el mundo lo había olvidado y la soledad lo envolvía, que el Todopoderoso lo halló. Es en esos lapsos de aislamiento, cuando parece que nadie comprende la carga que llevas dentro, que Dios comienza a desvelarte el auténtico propósito de tu vida. Moisés no estaba predestinado a ser un príncipe en la holgura palaciega, estaba convocado a ser el libertador de Israel, pero antes de guiar a una nación entera, tuvo que aprender a transitar en solitario. Antes de hablar con autoridad y firmeza, tuvo que pasar años en el mutismo del desierto, forjando su carácter. Dios lo apartó del lugar donde nunca podría progresar espiritualmente de forma integral para llevarlo al espacio donde su verdadera identidad sería labrada y definida. El descarte, aunque punzante, es un tamiz divino que distingue lo efímero de lo imperecedero, lo trivial de lo trascendente. Jesús experimentó el rechazo en su propia tierra natal, en Nazaret, donde había crecido y se había desarrollado. La gente no podía asimilar que alguien a quien conocían desde su niñez pudiera poseer un llamamiento divino de tal magnitud. El Evangelio de Mateo nos relata, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Mateo 13:57. Sus propios convecinos y conocidos lo minimizaban, lo ridiculizaban y lo repudiaban. No fue en su lugar de origen donde obró los milagros más portentosos, sino fuera de él. El desaire de su gente lo impulsó a predicar y sanar en otras urbes, alcanzando a multitudes que sí estaban prestas a recibir su mensaje y su gracia. A menudo, el desprecio proviene de las personas más allegadas, aquellas de quienes uno esperaría apoyo incondicional y reconocimiento genuino. Amigos que se alejan, familiares que no comulgan con lo que Dios ha sembrado en tu interior, individuos que antaño caminaron a tu vera, pero que súbitamente se han desvanecido de tu senda. En esos instantes, la tentación de pensar que el problema reside en uno mismo es poderosa, que se ha cometido algún error que es imperativo cambiar para encajar en el molde. Pero la divinidad no nos convoca a encajar, nos convoca a resplandecer, a sobresalir. El desaire no es un indicio de insuficiencia, sino una demostración fehaciente de que has sido apartado para algo muchísimo más grande y significativo. Para más perspectivas sobre cómo la providencia se manifiesta en el rechazo, te invitamos a visitar Palabras de Catherine. David vivió esta experiencia de manera intensa y prolongada. Antes de ostentar la corona, era solo un humilde pastor de ovejas. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí con la misión de ungir al próximo monarca de Israel, ni siquiera lo tuvieron en cuenta. Su propio progenitor lo dejó fuera de la reunión familiar. Sus hermanos lo observaban con una mezcla de desprecio y menosprecio, pero el Eterno vio en él lo que ningún otro mortal pudo discernir. En 1 Samuel 16:7, el Señor le confía a Samuel: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El desprecio de su familia no contuvo el llamado divino sobre su existencia. Mientras sus hermanos batallaban en el ejército y recibían la aclamación pública, él se hallaba en el campo, en solitario, aprendiendo a depender exclusivamente de la voluntad de Dios. Y cuando llegó el momento cúlmine de confrontar a Goliat, el gigante filisteo, él era el único que estaba verdaderamente preparado. El lapso de rechazo había sido su entrenamiento más riguroso e invaluable. Quizás hoy sientas que te han segregado, que las oportunidades que anhelabas no se han materializado, que quienes solían brindarte su apoyo ya no están a tu lado. Pero en cada uno de estos relatos bíblicos, la divinidad no permitió el desaire sin un designio trascendente. José tuvo que ser vendido para alcanzar la cúspide del trono. Moisés tuvo que huir al desierto para encontrarse de frente con el Altísimo. Jesús tuvo que ser repudiado en su tierra para extender su mensaje a una multitud mayor. David tuvo que ser ignorado para ser forjado como el líder que Israel necesitaba imperiosamente. Cuando la providencia permite que seas objeto de desaire, es porque te está preparando para algo inconmensurablemente más grande. Tal vez ahora no lo comprendas en su totalidad, pero el sitio donde te sentiste minimizado no era el terreno fértil donde ibas a florecer en tu máxima expresión.
Las personas que no depositaron su fe en ti no estaban destinadas a transitar contigo en tu propósito más elevado. Lo que aparentaba ser una pérdida irreparable era, en realidad, una protección divina meticulosamente orquestada. El dolor que el rechazo inflige es real, innegable, pero no representa el punto final de tu narrativa. Es, por el contrario, el umbral de algo mucho más grandioso, algo que está aún por desvelarse. Dios obra incansablemente, incluso en los momentos en que todo parece desmoronarse a tu alrededor. Si hoy te enfrentas al desaire, memoriza que te encuentras en excelente compañía. Los más insignes hombres y mujeres de fe en la historia pasaron por la misma experiencia antes de ser exaltados por la mano divina. No es un castigo, sino una meticulosa preparación. El Creador está clausurando puertas para abrir otras que nadie en el universo podrá cerrar jamás. Está apartando de tu camino a individuos que no pueden ascender contigo al siguiente escalón de tu desarrollo espiritual. Está permitiendo que algunos te subestimen, para que cuando llegue el momento propicio, sea meridianamente claro que fue Él, y solo Él, quien te elevó y te sostuvo. El repudio no es el desenlace, es la señal inequívoca de que la divinidad está a punto de obrar algo enteramente nuevo y transformador en tu existencia, algo que superará con creces tus expectativas más audaces. Considera suscribirte a Palabras de Catherine para seguir desentrañando los misterios del plan divino en tu vida. Experimentar la pérdida de algo o de alguien puede sentirse como un golpe demoledor, como si una porción esencial de uno mismo se desvaneciera sin posibilidad de restitución. En esos instantes de desolación, la mente se ve asaltada por un torbellino de interrogantes: ¿por qué tuvo que suceder esto? ¿Por qué el Todopoderoso permitió que lo que más amaba se escurriera de mis manos? Pero en la Sagrada Escritura, la pérdida jamás es el epílogo, sino el portal hacia algo infinitamente más vasto y profundo. En Filipenses 3:8, el apóstol Pablo expone una verdad que resuena con una profundidad inmensa. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La divinidad jamás permite que algo se evapore de nuestras vidas sin un propósito subyacente, sin un designio divino. A lo largo de las Escrituras, cada despojo ha sido el detonante de una metamorfosis, un proceso alquímico donde el vacío que deja lo que se marcha es colmado por algo que trasciende lo meramente terreno y material. Job conoció de primera mano el sufrimiento lacerante de perderlo absolutamente todo. Era un hombre íntegro, bendecido con vastas riquezas, una familia numerosa y una existencia de prosperidad envidiable. Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que poseía le fue arrebatado cruelmente. Sus bienes fueron devastados, sus hijos perecieron y su salud se deterioró hasta el punto de dejarlo completamente solo, cubierto de llagas purulentas y sin encontrar respuestas a su angustia inmensa. Sin embargo, en medio de la más profunda desesperación, su fe inquebrantable no flaqueó. En Job 1:21, el patriarca declaró con una resignación asombrosa: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». Lo que parecía el desenlace trágico de su historia era solo el preludio de un nuevo comienzo. El Altísimo no solo restauró todo lo que Job había perdido, sino que le concedió el doble de lo que antes poseía. Pero más allá de la restitución material, lo que verdaderamente se transformó fue su vínculo con el Creador. En Job 42:5 el mismo Job confiesa: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». La pérdida, lejos de aniquilarlo, lo condujo a un encuentro mucho más íntimo y profundo con Dios, a una comunión que antes no había experimentado con tal intensidad. En la existencia de Abraham, la pérdida también desempeñó un rol crucial en su llamamiento divino. Dios le solicitó que abandonara su tierra natal, su parentela y todo lo que le era familiar para emprender un viaje hacia un lugar desconocido. No le fue proporcionado un mapa detallado ni una certidumbre inmediata, solo la promesa de que sería bendecido en sobreabundancia, pero esa travesía no fue en absoluto sencilla. En el camino, Abraham se enfrentó a hambrunas devastadoras, conflictos tribales y la necesidad imperiosa de desprenderse de lo que le era más querido. Su sobrino Lot, a quien había llevado consigo, tuvo que separarse de él por desavenencias. Las posesiones que antaño lo habían acompañado fueron disipándose en el trayecto, evidenciando la transitoriedad de lo material. Sin embargo, en cada despojo, Dios estaba desvelando una verdad nueva y más grande.
La promesa de una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo no se cumplió hasta que Abraham estuvo completamente dispuesto a soltar sus propias concepciones y a aguardar con paciencia en el tiempo perfecto de la divinidad. Cuando finalmente tuvo a su hijo Isaac, el Señor puso a prueba su fe de la manera más dolorosa, pidiéndole que lo sacrificara. Para cualquier padre, esa petición habría sido insoportable, una agonía. Pero Abraham confió ciegamente en que Dios tenía un propósito superior, un designio inescrutable. Justo antes de consumar el sacrificio, la providencia intervino milagrosamente y proveyó un carnero en lugar de su hijo. Lo que parecía una pérdida irreparable se transfiguró en la confirmación irrefutable de que el Creador siempre provee y cumple sus juramentos. En cada renuncia, en cada entrega voluntaria, hubo una revelación aún mayor de la fidelidad inquebrantable de Dios. Para profundizar en cómo las pérdidas transforman nuestra fe, visita Palabras de Catherine. A veces, las pérdidas no solo se relacionan con bienes materiales o con la desaparición de personas amadas, sino con planes y anhelos que parecían garantizados y seguros. Moisés, por ejemplo, creció en la casa del faraón, con acceso ilimitado a educación, poder y prestigio. Para él, todo indicaba que tenía un futuro promisorio y asegurado en la corte egipcia. Pero después de dar muerte a un egipcio y ser repudiado por su propio pueblo, lo perdió todo lo que conocía y valoraba. Tuvo que huir al desierto, dejando atrás la comodidad del palacio para vivir como un expatriado en una tierra inhóspita y desconocida. Durante largos años, su existencia se redujo a la labor de pastorear ovejas, lejos de la grandeza que había fantaseado para sí mismo. En ese desierto, donde aparentemente no quedaba nada de su antigua vida, el Altísimo lo encontró. Desde la zarza ardiente, Dios le habló y le encomendó el verdadero propósito para el cual había sido llamado: liberar a su pueblo. La pérdida de su identidad egipcia no fue una desgracia, sino una preparación meticulosa. Dios no podía utilizar a Moisés mientras él estuviera aferrado a lo que había sido en el pasado. Solo cuando estuvo completamente desprendido de Egipto, pudo recibir la misión monumental de liberar a su nación. La pérdida, por lo tanto, no es sinónimo de derrota, sino de una profunda metamorfosis. En cada relato bíblico que hemos analizado, la divinidad jamás permitió que el vacío quedara sin un designio. Cada cosa que se desvaneció, cada individuo que se marchó, cada plan que no se concretó, fue reemplazado por algo infinitamente más grande y significativo en el momento preciso. En Isaías 61:3 se nos dice que el Creador da corona en vez de ceniza, óleo de gozo en vez de luto, manto de alegría en vez de espíritu angustiado. Él nunca deja un espacio vacío sin llenarlo con algo superior. Cuando Jesús caminó con sus discípulos, les habló en repetidas ocasiones sobre la necesidad de perder para ganar. En Mateo 16:25 enseñó: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esta verdad se hizo aún más evidente cuando llegó el momento ineludible de su crucifixión. Sus seguidores no podían comprender por qué el Mesías debía morir. Para ellos, perderlo era lo peor que podía suceder, pero su deceso en la cruz no fue una derrota, sino la victoria más trascendental en la historia de la humanidad. Su sacrificio significó la redención de la humanidad entera. Lo que parecía el final definitivo era solo el principio glorioso de la resurrección. En cada pérdida, Dios está preparando algo extraordinario. Existen realidades que deben ser eliminadas para que el propósito divino pueda manifestarse en toda su plenitud. A veces, lo que se marcha es lo que impedía el crecimiento espiritual. Otras veces, lo que se pierde es necesario para generar el espacio propicio para lo que Dios verdaderamente anhela entregarte. En Juan 15:2 Jesús explica con claridad: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando la divinidad permite que algo sea sustraído, es porque Él sabe que sin esa poda, el fruto no podrá multiplicarse en su máxima expresión. Aquel que comprende esta verdad profunda deja de aferrarse a lo que se va y aprende a esperar con una confianza inquebrantable en lo que Dios, en su infinita bondad, traerá consigo. En la conmovedora historia de Ruth, la pérdida marcó el inicio de una vida completamente nueva. Ella quedó viuda, lejos de su tierra natal y sin ninguna certeza de lo que le depararía el porvenir. No obstante, al tomar la decisión de seguir a Noemí y confiar en el Dios de Israel, halló un propósito renovado y una restauración completa.
Su narrativa no culminó en la pérdida, sino en la redención. Si estas reflexiones te resuenan, busca más en palabras de Catherine para comprender la dimensión de la provisión divina. El Altísimo es un Dios que restituye, que restaura. Aquel que ha experimentado la pérdida no debe ceder al temor, porque el mismo Señor que permitió que algo se marchara es el que traerá algo nuevo, algo que superará con creces lo que se fue. En Joel 2:25, el Todopoderoso nos hace una promesa poderosa y consoladora: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. No hay nada que se haya perdido que Dios no pueda restaurar de una forma aún más gloriosa y abundante. En cada proceso de pérdida, hay un llamado ineludible a la confianza. No se trata de desentrañar el porqué de cada situación dolorosa, sino de creer con firmeza que la divinidad sigue manteniendo el control absoluto de todo, incluso cuando la lógica humana no alcanza a comprenderlo. Aquel que caminó junto a Job en su restauración, con Abraham en su fe inquebrantable, con Moisés en su metamorfosis y con Ruth en su redención, es el mismo que hoy sigue obrando con poder en cada existencia. La pérdida jamás es el final. En las manos todopoderosas de Dios es solo el umbral de algo que todavía no ha sido revelado, pero que promete ser magnífico. El silencio de Dios puede ser una de las pruebas más arduas y desafiantes de atravesar. Hay momentos en los que el alma clama con una desesperación profunda, anhelando una respuesta, pero lo único que encuentra es el eco distante de su propia voz solitaria. Se elevan oraciones fervientes con la esperanza de un milagro tangible, pero no hay la menor señal de que algo esté ocurriendo. Se busca en la Escritura una palabra de consuelo, pero parece que ninguna se aplica directamente a la angustia lacerante del momento. Ese vacío, esa aparente ausencia de la voz divina, es el escenario donde incontables almas han sentido que su fe es puesta a prueba de una manera que nunca antes habían imaginado. Sin embargo, el silencio del Creador no es indicio de indiferencia, ni de abandono, ni de olvido. Es el proceso purificador en el que el corazón aprende a confiar de manera incondicional, incluso cuando no existen certezas visibles, donde la fe deja de depender de lo que se puede percibir con los sentidos y se enraiza firmemente en la convicción de que la divinidad sigue obrando, aunque todo parezca estar inmóvil y estático. En los anales bíblicos, abundan los momentos en los que el Altísimo guardó silencio antes de obrar algo extraordinario y trascendente. Cuando José se hallaba confinado en la prisión, olvidado por aquellos a quienes había auxiliado, no hubo sueños ni revelaciones que le indicaran cuánto tiempo más debía aguardar. Los días se sucedían monótonamente y el cielo parecía sellado a sus plegarias, pero en ese aparente abandono, la providencia estaba preparando el instante exacto en que su existencia daría un giro radical y para siempre. Cuando finalmente el faraón tuvo un sueño que ningún sabio podía interpretar, José fue convocado y en un solo día, pasó de la oscuridad de la prisión a la luz de ser gobernador de todo Egipto. La ausencia de respuestas inmediatas no implicaba que el Señor no estuviera obrando, simplemente, su tiempo aún no había llegado. El pueblo de Israel conoció el silencio divino durante un lapso de 400 años, justo antes de la llegada del Mesías. Durante siglos, no hubo profetas ni nuevas revelaciones divinas, parecía que Dios los había olvidado por completo. Pero en realidad, estaba preparando el cumplimiento de la promesa más grandiosa jamás dada a la humanidad. En ese periodo de espera, cada generación tuvo que aprender a mantener la fe sin señales visibles, a confiar en lo que se les había comunicado en el pasado sin nuevas confirmaciones. Y cuando finalmente llegó el momento propicio, el Creador rompió su silencio de la manera más inesperada y gloriosa, enviando a su propio Hijo al mundo, Jesucristo. Para comprender la paciencia de Dios en el silencio, no dejes de ver palabras de Catherine. Jesús mismo experimentó el mutismo divino en la cruz. En su instante de mayor sufrimiento, cuando cargó sobre sí el peso inconmensurable del pecado del mundo, clamó con angustia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Si alguien podía esperar una respuesta inmediata del Padre, era su propio Hijo. Pero en ese instante crucial, el Padre guardó silencio, no porque lo hubiera abandonado, sino porque estaba consumando el propósito más trascendente de la historia de la salvación. Sin ese aparente desamparo, no habría habido redención. Sin ese momento de silencio, no habría habido resurrección gloriosa.
Cuando la divinidad no responde de inmediato, está instruyéndonos a confiar más allá de la lógica humana, a depender de su carácter inmutable y no de las circunstancias volátiles. La fe que solo se sostiene cuando hay respuestas visibles no es fe auténtica, sino dependencia de las señales, pero la fe que permanece inquebrantable en la incertidumbre es la que ha sido probada y purificada. En Hebreos 11:1 se nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se trata de sentir una presencia, sino de creer. No se trata de comprender cada detalle, sino de confiar plenamente. Moisés supo lo que era caminar sin respuestas inmediatas. Después de recibir el llamado divino, tuvo que regresar a Egipto sin garantías de cómo se desarrollarían los acontecimientos. Dios le había dicho que libertaría a su pueblo, pero no le explicó cuánto tiempo tomaría ni cuántas veces Faraón endurecería su corazón. La primera vez que Moisés se presentó ante el monarca egipcio, no hubo liberación, sino más opresión y trabajo forzado para los israelitas. El pueblo, en lugar de agradecerle, se volvió contra él con quejas y reproches. Parecía que la voz divina había hablado, pero luego se había silenciado. No hubo explicaciones adicionales, solo la necesidad imperiosa de seguir adelante, con la certeza de que el Altísimo cumpliría lo que había prometido. David también enfrentó el mutismo de Dios en su senda hacia el trono. Había sido ungido como rey, pero en lugar de ser elevado de inmediato, pasó años huyendo de Saúl, el rey reinante que lo perseguía implacablemente. Cada día debía despertar sin saber si sería el día en que la divinidad cumpliría su promesa o si simplemente tendría que seguir esperando en la penumbra de las cuevas. A veces el silencio de Dios no es un no rotundo, sino un aún no. El dilema radica en que, durante la espera, la mente comienza a dudar, a cuestionarse si realmente el Señor habló, si fue solo una imaginación, o si el propósito divino se ha desvanecido. Pero la demora no implica negación. En el momento oportuno, lo que Dios prometió se cumplió, y David no solo ascendió al trono, sino que lo hizo con un carácter forjado y moldeado por años de pruebas y tribulaciones. El profeta Elías tuvo que enfrentar un silencio que lo llevó al umbral del colapso emocional. Después de haber sido testigo del poder de Dios en el Monte Carmelo, de haber presenciado cómo el fuego descendía del cielo, de haber vencido a los profetas de Baal, se encontró huyendo y sintiéndose completamente solo. Anhelaba que la divinidad se manifestara de nuevo con el mismo poder visible, con señales innegables que disiparan su angustia, pero el Señor no apareció en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego ardiente. En lugar de ello, vino en un susurro apacible, una voz casi imperceptible. Elías esperaba que la voz divina resonara con estruendo, pero Dios decidió hablar en lo sutil y en lo íntimo. El silencio no significaba ausencia, solo indicaba que debía aprender a escuchar de una manera diferente, más profunda y atenta. Cuando la providencia guarda silencio, es porque está obrando en lo más recóndito del ser. A veces, el estruendo externo debe cesar por completo para que el corazón aprenda a escuchar la verdadera voz de Dios en su pureza. En la vida de Jesús, hubo momentos en los que, antes de obrar grandes milagros, se retiraba a lugares apartados y solitarios para orar y meditar. En esa aparente inactividad, en la calma que precede al movimiento poderoso, se estaba preparando lo que vendría después. Para entender el silencio divino, busca palabras de Catherine. La paciencia en medio del silencio es una de las pruebas más difíciles para el alma humana. En tiempos de angustia profunda, el corazón clama por respuestas rápidas, por señales claras, por una confirmación visible. Pero el Altísimo no siempre responde de inmediato porque su prioridad no es solo solucionar la situación, sino transformar a la persona en su totalidad. En Santiago 1:3-4 se nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquel que aprende a confiar en el silencio de Dios desarrolla una fe inquebrantable, una certeza que no depende de circunstancias favorables, no necesita ver para creer. No tambalea ante la incertidumbre, sino que aprende a esperar con la firme convicción de que el Señor sigue manteniendo el control absoluto de todo. La historia de cada individuo, que ha sido grandemente utilizado por el Creador, tiene un capítulo donde el cielo pareció callar, donde la espera se volvió insoportable, donde las respuestas no llegaban por ningún lado.
Pero en cada caso, lo que parecía un vacío era, en realidad, el preludio de algo muchísimo más grande y significativo. Dios nunca está inactivo, aunque parezca que nada está sucediendo. Cada detalle está siendo meticulosamente orquestado para que en el momento correcto, todo encaje a la perfección. Cuando se experimenta el silencio de Dios, la tentación es llenar ese vacío con ruido, con respuestas humanas, con soluciones rápidas y superficiales. Pero la verdadera transformación ocurre cuando se elige permanecer en la confianza, cuando se decide esperar sin dudar, cuando se sigue caminando a pesar de que no haya señales visibles. El que persevera en la fe en medio del silencio, verá la gloria de Dios manifestarse en su tiempo perfecto. Cada vez que la divinidad guardó silencio en las Sagradas Escrituras, fue porque estaba preparando algo que cambiaría la historia de la humanidad. Lo hizo con José en la prisión, con Moisés en el desierto, con David en sus años de exilio, con Elías en su profunda angustia y con Jesús en la cruz del Calvario. Si hoy el cielo parece callado y distante, es porque el Altísimo está obrando en un nivel que aún no puedes percibir. Y cuando el tiempo llegue, su voz romperá el silencio con un propósito que superará cualquier expectativa y que dejará perplejos a propios y extraños. La traición tiene un peso que pocos pueden comprender hasta que la experimentan en carne propia. Es un golpe que no proviene de adversarios declarados, sino de aquellos en quienes se depositó la confianza, de quienes se esperaba lealtad incondicional, de quienes prometieron permanecer cerca pero que terminaron alejándose en el momento más crítico. La traición desgarra el alma porque la atraviesa con la daga afilada de la decepción, porque desnuda la fragilidad de los lazos humanos y revela que no todos los que caminan a tu lado lo hacen con sinceridad de corazón. Sin embargo, en el relato de aquellos que han sido llamados por Dios, la traición no es un obstáculo insuperable, sino un catalizador que acelera la materialización del propósito divino. Para ahondar en cómo la traición puede ser una herramienta en el plan de Dios, no olvides explorar palabras de Catherine. Jesús conoció esta realidad en su forma más intensa y dolorosa. Compartió su pan con aquel que lo vendería por unas cuantas monedas de plata. Enseñó con amor incondicional a quien terminaría entregándolo a sus verdugos. Caminó lado a lado con un discípulo cuyo corazón ya había sido seducido por la oscuridad. Judas no era un extraño, formaba parte de su círculo más íntimo. Era alguien que había presenciado milagros asombrosos, que había escuchado las enseñanzas más profundas, que había sido testigo del amor inquebrantable de su maestro. Y aún así lo traicionó con un beso, el símbolo por excelencia de la confianza, convertido en la señal de la más profunda deslealtad. La traición de Judas no tomó por sorpresa a Jesús. Él sabía lo que ocurriría, conocía los pensamientos ocultos, entendía que el precio de su misión incluía la puñalada traicionera de aquel que lo llamaba maestro. Y aunque el dolor de la traición fue real e inmenso, no fue suficiente para desviarlo de su propósito divino. No se detuvo a reclamar justicia. No permitió que la amargura contaminara su espíritu. No trató de impedir lo ineludible, porque comprendía que incluso la traición tenía un designio sagrado. Sin Judas no habría habido cruz. Sin cruz no habría habido redención para la humanidad. Lo que parecía una traición sin sentido era, en realidad, el cumplimiento meticuloso del plan más grande y amoroso de la divinidad para la salvación del mundo. En la historia de José, la traición no provino de extraños, sino de su propia sangre, de sus hermanos. Movidos por la envidia y los celos, lo vendieron como esclavo, lo arrancaron de su hogar y de todo lo que conocía. Para él, aquel día no fue solo el fin de su libertad, sino la confirmación de que aquellos a quienes amaba no sentían lo mismo por él. El rechazo de desconocidos duele, pero la traición de los cercanos deja cicatrices que tardan mucho en sanar. Aún así, lo que parecía una tragedia sin sentido fue la llave que abrió la puerta de su destino glorioso. Si sus hermanos no lo hubieran traicionado, nunca habría llegado a Egipto. Si no hubiera sido vendido, nunca habría entrado en la casa de Potifar. Si no hubiera sido acusado injustamente, nunca habría conocido la prisión desde donde Dios lo levantaría a una posición de autoridad. Los años de sufrimiento no fueron en vano, fueron parte de la fragua divina. Cuando finalmente se encontró cara a cara con aquellos que lo habían vendido, tenía el poder de vengarse, de hacerles pagar por cada lágrima, por cada noche de soledad, por cada injusticia que había soportado. Pero no lo hizo. En lugar de devolver mal por mal, entendió que había algo mucho más grande en juego.
En Génesis 50:20, José declaró una verdad que trasciende el tiempo y el espacio. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. La traición, lejos de destruirlo, lo posicionó estratégicamente. No lo condenó, lo preparó. Moisés también enfrentó la traición de aquellos a quienes estaba llamado a liberar. Después de desafiar al faraón, de interceder por su pueblo, de liderarlos fuera de la esclavitud, se encontró con la ingratitud de quienes murmuraban constantemente en el desierto. El pueblo que había clamado por ayuda comenzó a cuestionarlo, a dudar de su liderazgo, a quejarse del camino que Dios había trazado para ellos. No fueron los egipcios quienes se volvieron contra él, sino aquellos por quienes había dedicado su vida. El desierto no solo fue una prueba de resistencia física, sino una prueba del corazón, donde tuvo que aprender a seguir adelante incluso cuando los que lo rodeaban no creían en él. La traición pone a prueba la fe de maneras inesperadas y dolorosas. No solo duele por lo que se pierde, sino porque desafía la noción de justicia, porque parece que aquellos que actúan con maldad prosperan mientras los fieles sufren las consecuencias. Pero la divinidad jamás deja la traición sin respuesta. En cada relato, aquellos que fueron traicionados fueron elevados a un nivel más alto, no por venganza, sino porque la traición eliminó lo que no debía seguir en el camino de su propósito. David también experimentó esta amarga realidad. Fue traicionado por Saúl, el rey a quien había servido con lealtad inquebrantable, aquel a quien nunca había levantado la mano, ni con palabras ni con hechos. Su fidelidad no lo protegió de la persecución. Su integridad no impidió que fuera tratado como un enemigo implacable. Fue forzado a huir, a esconderse en cuevas, a vivir como un fugitivo cuando lo único que había hecho era ser fiel al Señor y al rey. Pero la traición de Saúl no detuvo su destino, por el contrario, lo impulsó hacia él. Cada batalla que enfrentó lo preparó para el día en que asumiría el trono de Israel. La traición no solo pone a prueba la fe, sino también el carácter, porque en el momento de mayor dolor, la tentación de responder con amargura y rencor es real y palpable. Cuando David tuvo la oportunidad de quitar la vida a Saúl, de tomar justicia por sus propias manos, decidió no hacerlo. No permitió que la traición de otro definiera su integridad personal. Sabía que Dios era su defensor, que la venganza no le pertenecía, que la justicia divina siempre llega en su tiempo perfecto. En cada historia, la traición no fue el final, sino el inicio de algo mayor. No fue una señal de derrota, sino de una redirección crucial. Jesús no se quedó sumido en el dolor del beso de Judas, siguió adelante hasta la cruz, y más allá de la cruz, hasta la gloriosa resurrección. José no se quedó anclado en la amargura de la traición de sus hermanos, comprendió que cada paso lo había llevado al lugar donde debía estar para cumplir el designio divino. Moisés no permitió que la murmuración del pueblo lo apartara de su misión, continuó guiándolos hasta la tierra prometida. David no permitió que la persecución de Saúl definiera su identidad. Confió en que el llamado de Dios sobre su vida era más fuerte que cualquier traición. Cuando la traición toca la vida de alguien, la reacción inicial es el dolor punzante, la confusión abrumadora, la rabia de haber confiado en alguien que no lo merecía. Para seguir descubriendo cómo Dios transforma la traición en un escalón, te animamos a suscribirte a Palabras de Catherine. Pero en cada caso, la divinidad ha utilizado la traición para filtrar, para separar lo que no puede acompañarte al siguiente nivel, para revelar quién está realmente contigo y quién no. No todos los que inician el viaje están destinados a llegar hasta el final. No todos los que aplauden en los tiempos de éxito permanecen en los tiempos de prueba. La traición, aunque dolorosa en extremo, es una herramienta de purificación esencial en la vida de cada persona que ha sido escogida para un propósito mayor. Llegará el momento en que la traición se hará presente, no porque Dios se deleite en el sufrimiento, sino porque sabe que hay lugares a los que no se puede arribar con cargas innecesarias. Quienes han sido llamados a grandes cosas deben aprender a soltar lo que no forma parte del plan divino. Jesús no permitió que la traición de Judas lo distrajera de su misión. No intentó convencerlo de quedarse, no gastó su energía en explicaciones innecesarias, sabía que lo que venía era infinitamente más grande que lo que quedaba atrás. El dolor de la traición es real, pero no posee el poder de detener el propósito soberano de Dios. La historia no culmina en la traición, sino en la restauración, en la vindicación divina, en el cumplimiento glorioso de la promesa. La traición jamás es el final del camino,
es solo el proceso que separa lo que ya no tiene cabida en la próxima etapa de tu vida. Y quienes perseveran, quienes no permiten que el dolor los desvíe de su rumbo, quienes siguen adelante a pesar de la herida profunda, son los que verán cómo el Señor transforma lo que parecía una maldición en la plataforma para una bendición muchísimo mayor y más duradera. La soledad es un peso que pocos pueden soportar sin sentir que se quiebran por dentro. No se trata meramente de la ausencia física de personas, sino del silencio profundo que se instala en el alma, del vacío que deja la falta de comprensión, de la sensación de ser invisible incluso en medio de una multitud bulliciosa. Es un espacio donde las voces que antes brindaban aliento han desaparecido, donde las puertas que parecían seguras se han cerrado abruptamente, y donde incluso aquellos en quienes se confiaba han tomado distancia. La soledad no siempre es el resultado de una elección personal. En muchísimas ocasiones es la respuesta ineludible a un llamado divino. Dios aparta a quienes elige, los saca del ruido ensordecedor del mundo para hablarles en el lenguaje del silencio, los lleva al desierto donde todo lo superfluo se desvanece y solo queda lo esencial. Su voz, su propósito, su presencia majestuosa. Moisés conoció la soledad antes de ser consciente de su misión trascendente. Creció en el esplendor del palacio de Egipto, rodeado de lujos y comodidades, pero con una identidad fragmentada. No era completamente egipcio, pero tampoco podía vivir como un hebreo más. Cuando tomó la determinación de defender a su pueblo, creyó que sería el inicio de su liderazgo, pero lo que encontró fue el rechazo y la persecución. Tuvo que huir, abandonarlo todo y enfrentar el silencio abrumador del desierto durante 40 largos años, sin familia, sin un pueblo que lo reconociera, sin la seguridad de un propósito claro. Lo que parecía el final de su historia era, en realidad, la fase más crucial e importante de su formación espiritual. No en la corte del faraón, sino en la soledad del desierto, aprendió a depender completamente de Dios. Solo cuando estuvo lejos de todo lo que conocía, pudo escuchar la voz que lo llamó desde la zarza ardiente. La soledad no es castigo, es preparación. Para más sobre cómo la soledad es una etapa de crecimiento, visita Palabras de Catherine. Elías la experimentó cuando, después de desafiar a los profetas de Baal y ver descender fuego del cielo en el monte Carmelo, se encontró huyendo por su vida. Aquel que había sido un instrumento poderoso en manos de Dios terminó escondido en una cueva, sintiendo que su labor no había servido para nada. En su desesperación, clamó a la divinidad esperando una respuesta en medio de su angustia, pero la respuesta no vino en un estruendo, ni en un terremoto, ni en el fuego. Dios habló en un susurro apacible, una voz casi inaudible. La soledad lo llevó a un lugar donde tuvo que aprender que la voz de Dios no siempre se manifiesta en grandes señales o prodigios, sino en la quietud, en el momento donde todo lo demás ha sido silenciado. David también conoció la soledad antes de su coronación. Cuando era solo un pastor, pasaba sus días y noches en los campos abiertos, lejos de la atención de su familia, sin testigos de sus victorias contra leones y osos que amenazaban a sus ovejas. La unción divina llegó a su vida cuando nadie lo esperaba, cuando ni siquiera su propio padre lo consideraba digno de estar entre los llamados. Pero incluso después de haber sido señalado como rey, su camino no fue directo al trono. Pasó años huyendo de Saúl, escondiéndose en cuevas, enfrentando la incertidumbre de ser perseguido sin razón aparente. En esos momentos de aislamiento, donde la lógica humana habría dictado rendirse, su fe se fortaleció de manera extraordinaria. En el silencio de las cuevas, escribió los salmos que hasta hoy son un refugio y consuelo para quienes atraviesan el mismo proceso de soledad. La soledad es el terreno fértil donde se define quiénes somos realmente cuando nadie nos observa. Es en ese espacio íntimo donde se forja el carácter, donde se prueba la fidelidad, donde se aprende a caminar por fe y no por vista. José tuvo que enfrentarla en la prisión, separado de su familia, olvidado por aquellos a quienes había ayudado, sin una fecha de liberación, sin explicaciones de por qué Dios había permitido todo lo que estaba viviendo. Pero fue en esa oscuridad donde el Altísimo afinó su visión profética, donde le dio la interpretación de sueños que lo llevaría a la posición que había sido preparada para él desde el principio. Incluso Jesús vivió este proceso crucial. Antes de iniciar su ministerio público, el Espíritu Santo lo llevó al desierto por 40 días y 40 noches de aislamiento, de hambre, de enfrentamiento directo con la tentación demoníaca.
No fue rodeado de multitudes donde se confirmó su identidad divina, sino en la soledad del desierto, donde el enemigo trató de hacerle dudar de quién era. Pero en cada prueba, la respuesta fue la misma, la palabra de Dios. No buscó atajos, no reclamó compañía, no intentó evitar el proceso. Solo después de haber pasado por ese tiempo de preparación rigurosa, salió en el poder del Espíritu Santo, listo para cumplir su misión redentora. La soledad es el lugar donde se aprende a caminar con la divinidad sin depender de la aprobación de los demás. Es el espacio donde se revela quién está dispuesto a seguir adelante incluso cuando no hay aplausos, donde se filtran las motivaciones más profundas del corazón, donde se purifica la fe. No es un estado permanente, pero sí una fase necesaria. No se trata de aislamiento sin propósito, sino de un tiempo de separación donde Dios trabaja en lo más profundo del ser. En la vida de aquellos que han sido llamados a algo mayor, la soledad no es una señal de abandono, sino de confianza. El Creador aparta a quienes sabe que pueden soportarlo, a quienes está preparando para cargar algo que otros no podrían. El que nunca ha enfrentado la soledad con Dios no ha sido verdaderamente formado, porque es en ese proceso donde se aprende a escuchar su voz sin distracciones, donde se desarrolla la resistencia necesaria para soportar lo que viene después, donde se descubre que su presencia es más que suficiente. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, no fue llevado directamente a la tierra prometida. Antes de la herencia vino el desierto, antes de la abundancia la prueba. En ese tiempo se rebelaron los corazones. Algunos desearon regresar a la esclavitud, otros murmuraron, otros trataron de forzar su propia salida. Pero los que entendieron el propósito del desierto fueron los que cruzaron al otro lado, porque no se trata solo de llegar al destino, sino de estar preparado espiritualmente para sostener lo que Dios entregará. La soledad enseña a depender de la divinidad como única fuente de sustento y fortaleza. Enseña que la validación humana no es el estándar para determinar el llamado divino. Enseña que la verdadera comunión con el Altísimo no se basa en sentirlo, sino en saber que está presente, incluso cuando todo parece estar en silencio. Enseña que aquellos que han sido apartados no han sido olvidados, sino reservados para algo que aún no ha sido revelado. En cada historia, la soledad precedió a la manifestación del propósito. No fue un castigo, sino una etapa de transición crucial. Para seguir nutriéndote de estas verdades transformadoras, recuerda que Palabras de Catherine es tu canal. Moisés salió del desierto con una vara que dividiría el mar. Elías salió de la cueva con una nueva asignación profética. David salió de las cuevas para tomar el trono de Israel. José salió de la prisión para gobernar la nación más poderosa de su tiempo. Jesús salió del desierto para anunciar el reino de Dios con poder. Cuando el Creador permite la soledad, no es porque haya terminado con alguien, sino porque está comenzando algo nuevo y trascendente. Es en ese espacio donde las distracciones desaparecen, donde las voces humanas se silencian, donde la dependencia se redefine, porque la verdadera fuerza no se encuentra en la multitud, sino en la certeza inquebrantable de que incluso en la soledad, Dios sigue siendo fiel y poderoso. Aquellos que han sido apartados para algo mayor deben entender que la soledad no es el fin, sino la señal de que la divinidad está trabajando en lo invisible, en las profundidades de su ser. Cuando el proceso termina, cuando el tiempo de formación ha cumplido su propósito purificador, lo que parecía un aislamiento innecesario se revela como el fundamento sólido sobre el cual se edificará lo que vendrá después. La plenitud del llamado divino. El proceso nunca es fácil, es un fuego que consume las impurezas, un martillo que golpea para dar forma, un camino que a veces parece no tener final. No hay atajos, no hay maneras de evitarlo sin perder lo que solo el proceso puede impartir. Dios no forma a sus escogidos en la comodidad y la holgura, sino en la prueba, en el quebrantamiento, en la entrega total y sin reservas. El oro no se purifica sin fuego intenso, el trigo no se separa de la paja sin ser sacudido y trillado, el aceite no se extrae de las olivas sin ser prensado con fuerza. Todo aquel que ha sido llamado a algo mayor debe pasar por la transformación que solo el proceso, en su crudeza, puede traer. José tuvo que soportar años de esclavitud y prisión antes de llegar al palacio real. Moisés pasó décadas en el desierto antes de enfrentarse cara a cara con el faraón y exigir la liberación de su pueblo. David fue ungido como rey, pero su proceso lo llevó a huir y esconderse en cuevas antes de sentarse finalmente en el trono.
Jesús, aunque sin pecado, fue llevado al desierto, probado en todas las cosas, quebrantado en el Getsemaní y finalmente entregado a la cruz antes de ser glorificado en la resurrección. Nadie que haya sido llamado por Dios ha escapado del proceso, porque el proceso es el lugar donde se forja la dependencia total en Él, donde se eliminan las impurezas del carácter, donde la fe es probada hasta que se vuelve inquebrantable y pura. Cuando el alfarero trabaja en su vasija de barro, no se conforma con una forma imperfecta. Amasa el barro, lo moldea con maestría, lo rompe si es necesario y lo vuelve a formar hasta que alcanza la imagen perfecta que tenía en su mente. No basta con que el barro tenga potencial, debe pasar por el fuego del horno para ser útil y resistente. Lo mismo ocurre en el proceso de Dios con sus hijos. No se trata de castigo, sino de preparación. No se trata de destrucción, sino de formación. Quien se resiste al proceso se queda en el molde inacabado, sin la firmeza y durabilidad que solo el fuego purificador puede conferir. La prueba purifica la fe como el fuego refina el oro. Pedro lo entendió cuando escribió: para que vuestra fe sometida a prueba sea hallada mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1:7. Sin fuego, el oro permanece mezclado con impurezas. Sin prueba, la fe sigue siendo frágil y vulnerable. Sin proceso, el propósito divino sigue sin manifestarse en su plenitud. No es la promesa en sí lo que transforma a una persona, sino el camino arduo que se recorre para alcanzarla. Cuando Dios permitió que Israel pasara por el desierto antes de entrar en la tierra prometida, no fue un error ni una demora sin propósito. Fue un proceso absolutamente necesario para transformar a una multitud de esclavos en una nación de hijos libres y maduros. En Egipto solo habían conocido opresión, dependencia de sus amos, miedo al castigo. No estaban listos para la libertad porque su mentalidad aún era de esclavitud. Dios los llevó por un camino donde aprendieron a depender de Él, a confiar en su provisión diaria, a caminar por fe y no por vista. Cada día en el desierto fue una lección invaluable. Cada prueba fue una preparación crucial. No todos resistieron el proceso, muchos perecieron antes de ver la promesa cumplida, no porque Dios los hubiera abandonado, sino porque no permitieron que el proceso hiciera su obra completa en ellos. Si te interesan estos temas, te animamos a seguir el contenido de palabras de Catherine. Elías tuvo que ser quebrantado antes de recibir una nueva y poderosa asignación. Después de ver la gloria de Dios en el Monte Carmelo, cayó en una profunda desesperación y huyó al desierto. Su fuerza humana no fue suficiente, su valentía se agotó. Su corazón se debilitó, se sentó bajo un arbusto y pidió morir, convencido de que todo había sido en vano, pero la divinidad no lo desechó. Lo alimentó, lo fortaleció y lo llevó a una cueva donde le enseñó que su presencia no siempre viene con estruendos poderosos, sino con un susurro suave. Solo después de ese proceso íntimo, recibió instrucciones para ungir a nuevos reyes y levantar a Eliseo como su sucesor. Lo que parecía el final de su ministerio era solo una transición crucial hacia una nueva etapa. Jesús enseñó que el grano de trigo debe caer en tierra y morir para poder dar fruto abundante. No hay cosecha sin siembra, no hay gloria sin entrega total. Cuando estaba en el Getsemaní, su humanidad sintió el peso abrumador del proceso, la angustia de lo que estaba por venir. Sudó gotas de sangre, clamó al Padre y pidió, si era posible, que pasara de él aquella copa de sufrimiento. Pero no buscó una salida fácil, se sometió al proceso con una frase que selló la victoria: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucas 22:42. Fue esa rendición la que lo llevó a la gloria, fue su obediencia hasta la muerte lo que desató la resurrección. En el proceso, la voluntad propia es quebrantada. Se aprenden lecciones que no pueden ser adquiridas de ninguna otra manera, se desarrolla una resistencia que no se obtiene con la comodidad, se construye un carácter que no se forma en la ausencia de desafíos. Job fue probado hasta los límites de su humanidad, perdió absolutamente todo lo que poseía, su salud se deterioró gravemente, su propio cuerpo se convirtió en evidencia viva de su sufrimiento. Sus amigos lo acusaron injustamente, su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera, pero él entendió que el proceso no era el final, sino una etapa crucial. Cuando todo terminó, no solo recibió el doble de lo que había perdido, sino que conoció a Dios de una manera que nunca antes había experimentado. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5.
La prueba revela lo que realmente hay en el corazón. En tiempos de abundancia es fácil declarar fidelidad, pero cuando todo se derrumba, cuando las respuestas no llegan, cuando el fuego se intensifica, es ahí donde se manifiesta la verdadera fe. El proceso expone lo que debe ser removido, fortalece lo que necesita ser edificado y prepara para lo que está por venir. Aquellos que han sido elegidos por Dios no tienen un camino fácil, pero tienen un destino seguro en sus manos. No han sido llamados a la comodidad o a la superficialidad, sino a la transformación profunda. No han sido marcados para lo común o lo ordinario, sino para lo eterno y lo extraordinario. Y cuando llegue el momento de ver la obra completa del Señor, cada lágrima derramada habrá valido la pena. Cada herida contará una historia poderosa de redención y victoria sobre la adversidad. Cada prueba será recordada como la antesala gloriosa de la magnificencia que Dios tenía preparada para ti desde el principio de los tiempos. Este camino de transformación, aunque doloroso, es la puerta a tu verdadero potencial. No te pierdas la revelación completa de tu propósito. Suscríbete a Palabras de Catherine y nunca te pierdas lo último sobre cómo Dios convierte tu dolor en poder. Hasta la próxima, donde seguiremos desvelando verdades que cambiarán tu vida.